Hay varios puntos en el mundo que a todos nos preocupan y varios puntos en el mundo, puntos geográficos, que están en permanente atención. Tenemos Siria, que duda cabe, una guerra civil enorme, donde hay grandes países involucrados. Tenemos zonas de pobreza enorme en África. Tenemos el propio Haití en nuestro continente. Bueno, en fin, tenemos la tensión de las dos Coreas, que también tiene más de 50 años. Pero este es un conflicto del cual vamos a hablar, que viene del fin de la era de la Guerra Fría, de las repúblicas soviéticas. Hubo un conflicto en una zona montañosa entre el Mar Caspio y el Mar Negro, donde está Armenia, Azerbaiyán, los Altos del Karabaj, Nagorno-Karabaj, los Jardines Negros, como quiera que le llame. Una historia muy antigua de desencuentros raciales, religiosos, económicos, por donde pasan oleoductos. Esa zona es muy crucial y estratégica por el paso de oleoductos. Todo este panorama hace que una guerra que parecía en stand-by, una guerra de los 80, se encienda ahora y que amenace con escalar el problema entre armenios y azeríes. Vamos a conversar con Guillermo Holzman, que es analista político, para que nos ayude a entender de dónde viene, qué es lo que sucede y hacia dónde podría ir este conflicto. Guillermo, buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Matías? Un agrado saludarte como siempre. Igualmente, yo creo que partir por el presente, después lo vamos adosando con elementos del pasado, sin duda, para que expliquen este presente y también después proyectarnos. ¿Qué está pasando ahora en Nagorno-Karabaj? Primero, entender que Nagorno-Karabaj es un enclave que está bajo el control de Armenia, pero sin embargo reconocido en todo el mundo como perteneciente a Azerbaiyán. Claro. Y eso este enclave es uno de esos estados que no es reconocido por el mundo, y que se suma a otros, como es el caso de otros países que tienen una situación como similar y donde no hay un reconocimiento internacional. Es allí donde Azerbaiyán ha realizado una operación militar en la idea de obligar a Armenia a una negociación. Armenia no quiere abandonar esos territorios, pero eso es la primera parte. Lo segundo que hay que entender es que este enclave es básicamente cristiano, ortodoxo, y está bajo el control, como decíamos, de Armenia. Mientras que Azerbaiyán, digamos, es musulmán chiita, y que cuenta con un apoyo, yo diría que no es menor, de Turquía. Pero también hay que entender que alrededor de Armenia y Azerbaiyán tenemos a Turquía, tenemos a Irán, tenemos a Georgia y tenemos a Rusia. Es decir, están en el medio de países que poseen objetivos geopolíticos, intereses estratégicos y por supuesto también quieren ser parte de los equilibrios mundiales respecto al tema de energía, como es el caso de Turquía, que está interviniendo a favor de Azerbaiyán. Bueno, además que Turquía tiene una historia conflictiva con el pueblo armenio que proviene, ¿no es cierto?, de las matanzas o del exterminio de que parte en plena Primera Guerra Mundial. Se dice que es uno de los primeros genocidios, que incluso antes del genocidio judío de la Segunda Guerra. Por lo tanto, hay una historia muy dura ahí entre armenios, que el éxodo armenio a partir de 1915, desde el propio Estambul. Hay muchos documentales y películas y textos al respecto. Por lo tanto, ahí también hay una historia. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden negociar? Quiero hablar del presente. ¿Qué podría negociar Armenia si estamos hablando de un territorio azerí, o sea, de Azerbaiyán, ocupado mayoritariamente por armenios? ¿Qué podría hacer? Te voy a plantear un tema como le fue a San Antonio de Texas en un momento. ¿Comprarle un territorio? No creo que esté a la venta un territorio como ese. No está a la venta y no pareciera ser eso una vía de solución en toda vez que estamos hablando de un tema étnico, y no parece razonable pensar que una etnia quiera vender su territorio que considera propio culturalmente y de identidad. Es que ahí están los armenios, pero es de Azerbaiyán. Entonces Armenia dice, bueno, si ellos son armenios, autodeterminación, separatismo, que se vengan con nosotros. Y Azerbaiyán le dice, no, negocie usted Armenia. ¿Por qué Azerbaiyán quiere negociar algo que es de su territorio? Estoy poniéndome ahora del lado de Azerbaiyán para entender el problema. Porque el mundo entero considera que ese enclave le pertenece a Azerbaiyán. Sí, pues. El enclave de Nagorno-Karabaj no existe como nación, no existe como país. Sin embargo, se hizo el año, digamos, en los 90, un plebiscito donde se pedía de que los habitantes de esa zona determinaran dónde querían estar.
Y finalmente lo que se está decidiendo es la independencia. Y ese proceso de independencia termina no llevándose a efecto, no llevándose a cabo, y desconociéndose completamente el resultado, que quedó definitivamente archivado. Azerbaiyán hoy día quiere imponer por la fuerza una posibilidad de negociación para que ese territorio pase a ser ocupado por este país y sacar a los armenios de ahí. Este territorio para ambos países representa más o menos el 20% de su superficie total. En consecuencia, estamos hablando de recursos, pero particularmente estamos hablando de un mayor control de lo que tú señalabas inicialmente, de los gasoductos y los ductos que pasan por esta zona y que van directamente a Europa desde el Mar Caspio. Guillermo Holzman, hay un punto que tocaste que es muy relevante. La población de allí no es que se quiera anexar a Armenia, siendo mayoría población de origen armenio. Ellos quieren hacer un tercer país. O sea, quieren hacer de Nagorno-Karabaj un país independiente. Ni Armenia, ni Azerbaiyán. Ese es el punto. Ese es el punto, y de hecho ellos tienen un presidente provisional que por supuesto no es reconocido por ningún ente a nivel mundial, ni tampoco por ningún país. Y en esa perspectiva, el grupo EMIR, que fue creado en el 94 para poder buscar una solución dentro de lo que es lo que quería Europa, que está conformado por Estados Unidos, por Francia, por Rusia, no ha logrado avanzar en ninguna propuesta que sea creíble o aceptable para ambos. Y en ese sentido, estamos en un problema, yo diría que insoluble, y por eso está el temor de que esto pueda escalar. ¿Por qué? Porque Rusia apoya a Armenia, sí. Turquía está apoyando a Azerbaiyán, Turquía con lo que significa Erdogan al poder, que prácticamente se va a mantener por muchos años allí, y donde de alguna forma Turquía quiere defender, proteger o ayudar a todas las minorías turco-musulmanas que puedan haber alrededor. Pero eso tiene que ver también con las negociaciones que Turquía tiene con Rusia, los conflictos y la posición que Turquía tiene con respecto a Grecia, que viene saliendo de un conflicto que todavía no ha sido completamente superado. Para nada. Y ha tenido episodios tensos hace cosas de meses o semanas. Una exploración que hizo un barco griego en una zona, una isla que es ahí a la salida del Mar Negro, que es de alguna manera reconocida, o que aspiran ambos, que sea Grecia y Turquía propio, tienen que ser exploraciones científicas con barcos de guerra en apoyo. Son zonas muy tensas esas. Así es. Entonces tenemos una Turquía que está con objetivos geoestratégicos que es de difícil identificación, porque a su vez Turquía es parte de la OTAN, pero sí, digamos, es un poco el freno para los refugiados que vienen de Siria, se ha involucrado en la solución de Siria, ha logrado mantener una relación con Irán, quiere, digamos, neutralizar cualquier posibilidad de crecimiento del Kurdistán, digamos, tiene un rol demasiado activo en Medio Oriente y tiene un rol ahora más activo en lo que es, digamos, esta parte del Cáucaso Sur, y a su vez tú tienes a Rusia, que es socio de Turquía. De Armenia. De Armenia también, que lo ayuda militarmente. Pero además, entre medio, Rusia también le vende armamento a Azerbaiyán. El armamento que se está usando ahí es casi una gran parte de origen ruso, tanto en el lado azerbaiyano como en el lado armenio. Pero a su vez también Turquía le ha transferido armamento a Azerbaiyán, y Turquía está fabricando armamento de mayor poder con la ayuda de Rusia. Además cuenta con todo el apoyo del armamento que le suministra la OTAN. En consecuencia, ¿por qué nos estamos preocupando de que esto vaya a escalar? Porque además está Irán. Irán ha ofrecido sus capacidades para mediar en el conflicto, porque a Irán tampoco le conviene que esto se transforme en algo más complejo. Irán es chiita, que es parte importante de lo que está, de los musulmanes que están en Azerbaiyán también son chiitas. Claro, pero el mundo musulmán de Turquía es sunita. Entonces, esto para un poco dejar graficado que es una situación bastante compleja en una parte del mundo que había quedado un poco olvidada del seguimiento noticioso y que ahora ha explotado con mucho más fuerza luego de haber tenido enfrentamiento el año 2016. Claro, además que tú mencionas ahí Siria. Siria es prácticamente vecino de esta zona de Nagorno-Karabaj, que está un poco más al occidente, si se quiere, o al oeste
de Armenia, está un poco más abajo de Turquía, es una zona completa. Entonces, tenemos la zona de Irán, que sabemos lo conflictiva que es. Tenemos la zona palestino-israelí, bastante cerca, Siria, palestino-israelí. Tenemos después ahora el problema en Nagorno-Karabaj. Francamente, se va a transformar en un espacio del planeta muy grande con conflictos que cobra miles de muertos. ¿Qué posibilidades de que esto escale a escala, ya, perdón la redundancia, que crezca a una escala bastante mayor y que se involucren las grandes potencias? ¿Ves algún temor? Yo por el minuto no veo que eso vaya a suceder en lo inmediato. Yo creo que ninguna nación tiene interés en poder entrometerse en lo que va a suceder ahí, porque cambia los equilibrios completamente de toda esa zona, complica los intereses geoestratégicos de Rusia, que hoy día está preocupado no solamente de esa zona, sino de lo que pasa en Bielorrusia, que no es un tema menor tampoco para los intereses económicos y comerciales de Rusia, que por Bielorrusia pasa parte importante de sus exportaciones a Europa. A Europa tampoco le conviene. Francia probablemente podría ser quien tenga la clave o la llave para buscar una solución, dado de que en Francia está la mayor colonia armenia en el extranjero. Y en consecuencia, Macron no busca que se le provoque un problema interno por lo que está pasando entre Armenia y Azerbaiyán. Pero se ha metido. Es de los pocos mandatarios que se ha metido de manera más decidida al conflicto, a tratar de mediar y a tener una opinión. Hay otros que miran para otro lado porque es incómodo y hay poco que ganar. Claro, y por ejemplo Estados Unidos, que es parte del grupo de Minsk, que con la administración Trump se ha alejado de gran parte de los conflictos internacionales y no tiene interés, menos ahora en una época electoral, de involucrarse en un conflicto en Europa. Entonces, tampoco hay claridad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poder invocar el capítulo 6 o 7 para buscar una solución pacífica o mandar cascos azules, que podría ser una solución alternativa a la cual se podría llegar. Pero para eso se requiere que Rusia esté de acuerdo. Pero si Rusia está de acuerdo, claro, las relaciones con Armenia se deterioran, la situación con Turquía también se hace más complicada, y con Azerbaiyán también. En consecuencia, Rusia queda en una muy mala posición, pierde credibilidad, pierde fuerza respecto a sus intereses en Bielorrusia, respecto a lo que sucede en Siria, respecto a sus esfuerzos junto con Irán para poder buscar una solución a ese conflicto. Entonces, el entramado que hay es de alta complejidad y hoy día todo el esfuerzo va orientado a que el conflicto disminuya o todo lo que es el choque armado disminuya, que se terminen de destruir los edificios, que disminuyan los muertos, donde hay muy poca información oficial. De hecho, Azerbaiyán restringió todo el acceso a Internet justamente para que no hayan redes sociales. Armenia ha hecho algo parecido y en consecuencia este conflicto está destinado a poder mantenerse así de baja intensidad, si tú quieres llamarlo de esa manera, pero donde ninguna potencia quiere involucrarse, porque no solamente te involucras con Azerbaiyán o con Armenia, sino que acá hay un enfrentamiento indirecto entre las potencias que tienen influencia en el área y entre las potencias globales que les interesa esa área. Bueno, vamos a seguir atentos porque esto lamentablemente está tomando ribetes muy graves. Por ejemplo, el presidente Macron dijo en Bruselas el jueves pasado de que Turquía, Ankara dice que es capital de Turquía, ha enviado o ha contratado mercenarios yihadistas de Siria para que vayan a Bakú, que es capital de Azerbaiyán. Es decir, aquí el merengue es bastante más complejo y bastante más amplio, con elementos que lo hemos visto en otro tipo de problemas, como el yihadismo, por ejemplo, en grandes ciudades del mundo occidental. Por lo tanto, atentísimos a lo que puede ocurrir y que esto no se nos incendie esa parte del mundo con los efectos que pueda tener en precios, en las economías, en pobreza y en las muertes directas que ocurran en el territorio en conflicto. Así es, y además, como solamente hay que decirte que Nagorno-Karabaj quiere ser Estado independiente, tampoco es la solución porque también está Osetia del Sur y hay otros territorios que dependían de la Unión Soviética que igualmente no se han reconocido, por lo tanto esa solución no va por ahí y lo que importa hoy día es la paz. Guillermo Holzman, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ti, María, que estés muy bien. Que estés muy bien. Hacemos una pausa.